acompañan en esta tarde en la predicación del Evangelio. Quiero invitarles a leer en el libro de Efesios, el libro de Efesios. Vamos a leer en el capítulo 5. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Así que fue escrita a creyentes, a personas que ya habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero vamos a aplicar algunas cosas al Evangelio, a la buena noticia. Dice Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí está lo primero que quiero destacar, que cuando uno es creyente, cuando uno confía en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, tiene todo el derecho, toda la autoridad, toda la potestad de decir que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y hacemos la aclaración, no todos son hijos de Dios. No todas las personas que nacen en este mundo son hijas de Dios. No todas las personas que van a una congregación, cualquiera sea, no son todos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que primeramente recibir el mensaje del Evangelio. Hay que recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hay que obedecer el Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que hacemos esa aclaración. Como Pablo está escribiendo a personas que ya habían creído en el Señor Jesucristo como Salvador, entonces les dice que ellos pueden ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quieres ser tú hijo de Dios? ¿Quieres ser tú hija de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y podrás decir, yo soy hijo de Dios. Antes de eso no lo puedes decir. Cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, comienza la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cuántas veces dijimos en otro tiempo aquella oración? Yo también lo dije en la religión y decía Padre nuestro, sin ser hijo. Eran solo palabras al viento, porque le decía Padre nuestro a Dios sin que Dios hubiera sido mi Padre todavía. Pero en el momento en que recibí al Señor como Salvador personal, Señor, perdóname mis pecados, sálvame de la condenación. De ese momento en adelante, con toda autoridad, con toda potestad, puedo decir, soy hijo de Dios, porque el Señor me ha salvado y me ha ingresado a la familia de Dios. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué precioso pasaje, qué precioso texto. Para los creyentes sería muy bonito aprenderse este versículo de memoria, memorizar la palabra de Dios. Amigo, amiga, que no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal, pongamos atención al versículo, dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Cristo nos amó. Cuando alguien dice que ama a otra persona, el amor humano puede llegar a un cierto límite. En otras oportunidades en esta plataforma hemos escuchado cómo algunas personas llegan a tal punto del amor que pueden entregar su vida por otras personas justas, y entregan su vida, sobre todo en periodos de guerra, de conflictos, aparecen los héroes que dan su vida por otras personas, por sus vecinos, sus compatriotas, dan la vida y entregan su vida por una causa terrenal, hablando de una guerra, de un conflicto bélico. Pues bien, el Señor Jesucristo, en lo terrenal y en lo espiritual, Él se entregó entero, todo por el todo. Él no entregó parte, sino que Él se entregó al 100%, no dejó nada de sí,
sino que se entregó todo. Por eso es que ocupa la frase, se entregó a sí mismo, a sí mismo. Y como decía, el amor humano llega hasta cierto límite, hasta cierto punto. A veces decimos el amor de madre, que es muy grande el amor de madre, pero vemos cómo algunas madres asesinan a sus hijos en su vientre. Y hasta ahí llega ese amor. El amor de esposo, esposa, se prometen amor eterno, pero al primer conflicto huyen, se separan y se divorcian y no tratan de solucionar las cosas. El amor. Pero ¿qué dice el amor de Dios? Dice que Él nos amó, y el Evangelio dice que nos amó hasta el fin. Cristo nos amó. ¿Y cómo demostró su amor? Porque esto es importante, no son palabras al viento. Como decía, este amor entre esposo, esposa, muchas veces se comprometen, te quiero, te amo, amor eterno, pero luego se termina. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios ha demostrado su amor eterno hacia nosotros. Con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia. Amigo, amiga, Dios te ama. Dios te ama más que todas las cosas. Imagínate que Él entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuánto más no entregará todas las cosas si entregó a su propio Hijo? El amor de Dios es insuperable. Con los niños cantamos un coro tan grande que no, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo, tan ancho. El amor de Dios no se puede medir, es inmesurable el amor de Dios. Y ese amor de Dios se muestra. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde Dios muestra su amor para con nosotros? En la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario Dios, allí enviando a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice este verso, Cristo nos amó, el amor del Hijo. Y también otros pasajes hablan del amor que se manifestó a través del Espíritu Santo, que tenemos la deidad, la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, obrando en la salvación del hombre, con su eterno amor con que nos amó. Él se entregó a sí mismo. Y dice allí que se entregó a sí mismo por nosotros, por nosotros. ¿Puedes tú tener esta autoridad? Yo lo puedo leer, este versículo, con toda autoridad. No es jactancioso. Yo puedo decir que el Señor me amó, se entregó a sí mismo por mí, por mí. Si estoy con otros hermanos, podemos decir, el Señor nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Te pregunto entonces, amigo, amiga, ¿puedes tú decir eso? ¿Que tú crees que el Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario por ti para pagar tus pecados, para pagar tu deuda? Y ojo que el versículo dice, como hijos amados, Dios no tiene nietos. Hay muchos jóvenes que se confían porque sus padres son creyentes, porque nacieron en un hogar cristiano, porque desde pequeño van a alguna congregación, porque se saben muchos himnos, se saben muchos coros, pueden repetir salmos completos de la palabra de Dios, pero todavía no son salvos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, hijos. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo fue esta entrega? Él se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tienes que entender esto, amigo, amiga, que el sacrificio del Señor Jesucristo fue como una ofrenda. Y esta ofrenda fue agradable a los ojos de Dios.
Y Dios dice del Señor, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia, en quien mi alma se complace. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El unigénito Hijo de Dios vino a este mundo, dio su vida en la cruz para salvarte de tus pecados, para perdonarte la deuda que tú tienes con Dios. Y debes hacerte esta pregunta. Si el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no paga tu deuda con Dios, ¿quién la deberá pagar? ¿Quién pagará aquella gran deuda? La respuesta obviamente es que tú pagarás aquella deuda. El Señor vino para perdonar nuestra deuda, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos del infierno, para librarnos de la ira de Dios. Y todas estas cosas de las cuales Dios nos libra, si tú no eres creyente, si tú nunca has tenido un encuentro con Jesús, si nunca la has reconocido como Salvador personal, todas esas cosas deberás pagarlas tú. La ira de Dios está sobre ti. Deberás estar en aquel lugar llamado infierno. Deberás conocer la ira de Dios. Qué terrible todas esas consecuencias. Pero el Señor ofrece salvación. El Señor ofrece vida eterna. El Señor ofrece perdón de pecados. Porque Él pagó ahí en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué? Cuando el Señor estaba ahí en la cruz, sufriendo por nuestros pecados, en un momento Él dice, consumado es, consumado es. ¿Qué quiere decir que el Señor haya dicho consumado es? Que no hay nada más por hacer. Si tú estás haciendo sacrificios, estás haciendo obras, estás entregando tu dinero a alguna congregación para agradar a Dios, te estás pelando las rodillas, te estás golpeando las espaldas para agradar a Dios, nada de eso te sirve, nada de eso te vale delante de Dios, porque es por gracia, es gratuitamente la salvación, y es por fe, es por fe. Todo aquel que en Él cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire lo que dice el versículo 2 al final, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, olor fragante. Ese sacrificio, esa muerte en la cruz, cuando el Señor dice consumado es, sube olor fragante hacia Dios, fue agradable a Dios, totalmente contrario a lo que son nuestras vidas, ¿cierto? Nuestras vidas llenas de estos pecados que aparecen en el verso 3 en adelante, fornicación, inmundicia, avaricia, dice, palabras deshonestas, necedades, truhanerías que no convienen. Todas esas cosas son pecados. Y hay otra lista de pecados también en Gálatas 5. Son cosas que en el día de hoy se ven como lo más normal del mundo, pero la Escritura lo nombra como pecado. Y si alguno practica estos pecados, no puede entrar en el reino de los cielos, no puede entrar en el reino de Dios. Si tú estás en alguno de estos pecados, si tú estás en una situación que miras para todos lados y te encuentras como desesperado, de repente hay personas que se desesperan, que no encuentran salida. Bueno, la salida más importante la ofreció el Señor. Él ha hecho un camino nuevo y vivo para entrar al lugar santísimo donde está Dios. Y el Señor mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Señor también dice, yo soy la puerta. Imagínate todo lo que el Señor ha abierto un camino, un camino al Padre. El Señor ha hecho un puente. El Señor es el sumo pontífice. Esa frase, ese título que algunos hombres religiosos se toman para sí, es del Señor. Él es el sumo pontífice, el que hizo un puente entre Dios y el hombre para acercarnos a Dios. El Señor dio su vida,
allí en la cruz del Calvario por nosotros como una ofrenda, como un sacrificio. Y este sacrificio subió hacia el cielo como olor fragante. Dios vio eso y le agradó, quedó satisfecho de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué debemos hacer? ¿Acaso debes tú hacer más sacrificios, más obras? De ninguna manera. No es por obras para que nadie se gloríe. La Escritura muestra que es por fe. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo una persona. La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.